El peso del campoel sol de septiembre se alzaba perezoso sobre los extensos campos de trigo de Castilla-La Mancha, tiñendo de dorado los cultivos que se mecían suavemente con la brisa matutina. Miguel Herrera, con sus 58 años marcados por décadas de trabajo bajo el sol implacable, caminaba entre los surcos inspeccionando la cosecha que pronto estaría lista. Sus manos curtidas acariciaron las espigas maduras mientras calculaba mentalmente los números que lo mantenían despierto por las noches. «Otro año más», murmuró para sí mismo, observando las nubes que se formaban en el horizonte. La sequía del verano había sido especialmente dura, y aunque sus cultivos habían resistido mejor que los de sus vecinos, los costos del riego adicional habían mermado considerablemente sus ya escasos ahorros. La casa de labranza donde vivía desde hacía 30 años se erguía modesta al final del sendero de tierra. Las tejas rojas necesitaban reparación y la pintura blanca de las paredes se desconchaba en varios lugares, pero era su hogar. Bueno, técnicamente era el hogar que arrendaba a don Eduardo Mendoza, el próspero empresario de Madrid que había heredado estas tierras de su padre. Miguel entró en la cocina donde su esposa Rosa preparaba el desayuno. A los 55 años, Rosa conservaba la belleza serena de las mujeres castellanas, aunque las preocupaciones económicas habían dejado su huella en las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos verdes. «¿Cómo están los cultivos, mi amor?», preguntó Rosa, sirviendo café en 2 tazas desportilladas que habían sido regalo de boda hace 35 años. «Mejor de lo esperado», respondió Miguel, sentándose en la mesa de madera gastada. «Pero Eduardo viene hoy por el pago del arriendo. Llevamos 2 semanas de retraso». Rosa frunció el ceño, conociendo bien el temperamento de su casero. «¿Cuánto nos falta?» 800 euros, Miguel suspiró profundamente. «La bomba de riego nueva nos costó más de lo previsto y los fertilizantes, los precios, han subido un 20% desde el año pasado». «Podríamos llamar a Carmen», sugirió Rosa tímidamente. «Seguramente ella podría ayudarnos con algo». Miguel golpeó la mesa suavemente pero con firmeza. «No, Rosa, ya te he dicho 1000 veces que no vamos a ser una carga para nuestra hija. Carmen tiene su vida en Estados Unidos, su trabajo. No vamos a pedirle dinero». Rosa sabía que era inútil discutir. El orgullo de Miguel era tanto su mayor virtud como su mayor defecto. Desde que Carmen se había marchado a California hace 15 años para estudiar ingeniería informática, Miguel había insistido en que se las arreglarían solos. Las llamadas semanales de Carmen siempre incluían ofertas sutiles de ayuda económica, pero Miguel las rechazaba educadamente, cambiando de tema hacia las anécdotas del campo o preguntando por su trabajo. El ruido de un motor interrumpió sus pensamientos. Por la ventana Miguel vio el Mercedes-Benz negro de don Eduardo levantando una nube de polvo mientras se acercaba por el camino. El coche, impecablemente limpio y brillante, contrastaba brutalmente con el paisaje rural y la modesta granja. «Ya está aquí», murmuró Miguel, apurando el último sorbo de café. Don Eduardo Mendoza bajó del coche ajustándose su traje gris de 3 piezas, completamente inapropiado para el calor y el polvo del campo. A los 52 años, Eduardo había heredado no solo las propiedades rurales de su familia, sino también la arrogancia que venía con generaciones de privilegios. Su cabello engominado hacia atrás y sus zapatos de cuero italiano relucientes lo hacían parecer completamente fuera de lugar en el entorno rural. «Buenos días, Herrera», dijo Eduardo con un tono que pretendía ser cordial, pero que sonaba condescendiente. «Espero que tengas preparado el pago del arriendo. Ya llevamos 2 semanas de retraso y sabes que no me gusta esperar». Miguel salió
de la casa secándose las manos en un trapo. Buenos días, don Eduardo. Mire, este mes ha sido complicado. La bomba de riego se averió y tuvimos que invertir en una nueva. Le aseguro que la próxima semana tendré el dinero completo. Eduardo resopló, mirando despectivamente la propiedad. Herrera, llevamos 30 años con el mismo cuento. Siempre hay una excusa: la sequía, las plagas, la maquinaria. Tal vez sea hora de que consideres si realmente tienes lo necesario para mantener estas tierras productivas. La sangre de Miguel comenzó a hervir, pero mantuvo la compostura. Don Eduardo, en 30 años nunca le he fallado con un pago. Puede que llegue una semana tarde, pero siempre pago. Estas tierras han sido productivas y rentables. ¿Rentables? Eduardo se rió con desdén. Mira este lugar, Herrera. La casa está cayéndose a pedazos. La maquinaria es de los años 80 y constantemente me vienes con excusas de pagos tardíos. Tengo ofertas de empresas agrícolas modernas que podrían pagar el triple de lo que tú pagas y mantener estas tierras en condiciones óptimas. Miguel sintió que la humillación le quemaba las mejillas. 30 años de trabajo duro, de levantarse antes del amanecer, de sacrificar comodidades y lujos, y este hombre lo trataba como si fuera un fracasado. Don Eduardo, dijo Miguel, su voz temblando ligeramente, he convertido estas tierras improductivas en algunos de los cultivos más prósperos de la región. Cuando usted heredó esto, eran apenas pastizales secos. Mi trabajo, mi sudor y mi dedicación han hecho que estas tierras valgan lo que valen hoy. Eduardo miró su reloj Rolex con impaciencia. Herrera, los sentimentalismos no pagan las cuentas. O tienes el dinero completo el viernes, o comenzamos el proceso de desalojo. Hay demasiada gente esperando una oportunidad como esta. La humillación pública el viernes llegó con cielos grises y una llovizna fina que parecía reflejar el estado de ánimo de Miguel. Durante toda la semana había intentado desesperadamente reunir el dinero faltante. Había pedido un adelanto a los compradores de grano, había vendido algunas herramientas viejas e incluso había considerado pedir un préstamo al banco, aunque sabía que su situación crediticia no era la ideal. Sentado en la mesa de la cocina, contó los billetes por quinta vez esa mañana. 740 euros. Aún le faltaban 60 euros, pero esperaba que Eduardo fuera comprensivo. Considerando el esfuerzo realizado, Rosa observaba a su marido con preocupación. Miguel, tal vez deberíamos... No, la interrumpió Miguel firmemente. No vamos a molestar a Carmen con nuestros problemas. 60 euros no son nada que no podamos solucionar. A las 11 de la mañana, Miguel se dirigió al pueblo de San Martín de la Vega para encontrarse con Eduardo en el Café Central, como habían acordado. El Café Los Arcos era el punto de reunión social del pueblo, donde los agricultores, comerciantes y funcionarios se reunían para discutir negocios y chismes locales. Cuando Miguel encontró a Eduardo ya sentado en una mesa cerca de Mildonesebú, la ventana, revisando papeles mientras bebía un cortado. El casero llevaba otro traje impecable, esta vez azul marino, y sus zapatos brillaban tanto que Miguel se sintió cohibido por sus botas de trabajo gastadas y su camisa de algodón lavada tantas veces que había perdido el color original. «Herrera», saludó Eduardo sin levantar la vista de sus documentos. «Supongo que traes el pago completo». Miguel se sentó y sacó el sobre con el dinero. «Don Eduardo, he reunido 740 euros. Solo me faltan 60, pero le aseguro que se los tendré el próximo martes». Eduardo contó el dinero rápidamente y luego miró a Miguel con una sonrisa fría. «¿En serio, Herrera? ¿Vienes aquí después de que te di una semana extra con el pago incompleto?» Varias personas en el café comenzaron a prestar atención a la conversación. Miguel reconoció a algunos de sus vecinos: Joaquín, el panadero; Mercedes, la enfermera;
y el alcalde don Fernando, todos fingiendo no escuchar, mientras claramente estaban pendientes de cada palabra. «Don Eduardo, por favor», dijo Miguel en voz baja, «solo son 60 euros. En 30 años nunca le he quedado debiendo. 30 años de excusas es lo que han sido», exclamó Eduardo, alzando la voz deliberadamente. «¿Sabes qué es tu problema, Herrera? Que sigues pensando como un campesino de los años 50. El mundo ha avanzado, la agricultura se ha modernizado, pero tú sigues con tus métodos arcaicos y tu mentalidad de víctima». Miguel sintió que la sangre le subía a la cabeza. El café se había quedado completamente silencioso y podía sentir todas las miradas sobre él. «Don Eduardo, le pido respeto. Soy un hombre trabajador y honrado». «¿Trabajador?». Eduardo se rió con desdén, dirigiéndose ahora claramente a la audiencia involuntaria. «Un verdadero trabajador no viene con cuentos. Cada mes, un verdadero profesional tiene reservas para emergencias. Tú, Herrera, eres simplemente un soñador que no entiende que la agricultura es un negocio, no una romántica fantasía rural». Miguel se levantó bruscamente, su silla rechinando contra el suelo de baldosas. «¿Sabe qué, don Eduardo? Tiene razón en una cosa. Soy un soñador. Soñé que podía convertir sus tierras improductivas en algo próspero. Soñé que 30 años de trabajo honrado significarían algo para usted. Pero me equivoqué». Eduardo sonrió con satisfacción, creyendo que había ganado la discusión. «Finalmente entiendes la realidad, Herrera». «Oh, entiendo perfectamente», continuó Miguel, su voz fortaleciéndose. «Entiendo que usted es un hombre que heredó todo lo que tiene sin mover un dedo. Entiendo que nunca ha sentido el sol quemándole la espalda durante 12 horas seguidas, o la preocupación de no saber si la cosecha será suficiente para alimentar a su familia. El café estaba tan silencioso que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Eduardo comenzó a incomodarse, no esperando esta reacción. «Usted se sienta en su oficina con aire acondicionado en Madrid», continuó Miguel, su voz cargada de décadas de frustración contenida, «y juzga el trabajo de hombres que han dedicado su vida a hacer productiva la tierra que usted heredó. ¿Sabe cuántas veces he reparado los sistemas de riego con mis propias manos para ahorrarle dinero? ¿Cuántas noches he perdido el sueño preocupándome por sus cultivos?» Eduardo se puso de pie, claramente molesto. «Herrera, estás fuera de lugar. Recuerda quién es el propietario aquí, y usted recuerde quién ha hecho que esas propiedades valgan algo», respondió Miguel. «Cuando usted heredó esas tierras, eran pastizales secos que apenas servían para que pastaran unas pocas cabras. Yo convertí cada hectárea en tierra productiva, mi sudor, mi conocimiento, mi dedicación». La tensión en el café era palpable. Don Fernando, el alcalde, se aclaró la garganta nerviosamente, mientras otros clientes pretendían leer periódicos o revisar sus teléfonos para evitar el conflicto. «¿Y sabe qué más entiendo, don Eduardo?». Miguel se acercó un paso. «Entiendo que usted cree que por tener dinero puede humillar a la gente trabajadora, pero el dinero no compra respeto y definitivamente no compra clase. Eso se nota en la forma despectiva como trata a las personas que han hecho posible su comodidad». Eduardo, claramente superado por la intensidad de la respuesta de Miguel, intentó recuperar el control. «Herrera, esto es ridículo. El martes quiero el pago completo o iniciaré el proceso de desalojo. Y después de esta escenita, tal vez sea lo mejor para ambos». Consecuencias inesperadas. Miguel salió del café con la cabeza en alto, pero tan pronto como estuvo fuera de la vista de los demás, sintió el peso completo de lo que acababa de hacer. Las manos le temblaron ligeramente mientras encendía su viejo Seat Ibiza de 2005. Había humillado públicamente a su casero, el hombre que controlaba su sustento y su hogar. ¿Qué había hecho?
Durante el trayecto de vuelta a la granja, su mente reprodujo la escena una y otra vez. Por un lado, se sentía liberado después de 30 años de tragarse el orgullo y aceptar el trato condescendiente de Eduardo. Por otro lado, la realidad práctica era aterradora. Probablemente había perdido su hogar y su medio de vida en un arrebato de dignidad. Rosa estaba alimentando a las gallinas cuando vio llegar a Miguel. Inmediatamente notó su expresión tensa y se acercó preocupada. «¿Cómo fue la reunión?», preguntó, aunque la respuesta ya estaba escrita en el rostro de su marido. Miguel le contó todo lo sucedido, palabra por palabra. Rosa lo escuchó en silencio, sus ojos reflejando una mezcla de orgullo y preocupación. Cuando terminó, ella tomó sus manos ásperas entre las suyas. «Estoy orgullosa de ti», dijo suavemente. «Por primera vez en 30 años le dijiste la verdad a ese hombre. Rosa, puede que hayamos perdido todo», respondió Miguel, su voz quebrada por la emoción. «No tengo 60 euros, y después de lo que pasó hoy, Eduardo no va a tener misericordia. Entonces tendremos que encontrar una solución», dijo Rosa con determinación. «Pero no me arrepiento de que finalmente le hayas puesto en su lugar». Esa tarde, mientras Miguel intentaba concentrarse en las tareas de la granja, su teléfono móvil sonó. Era un número desconocido, pero cuando contestó, reconoció inmediatamente la voz del alcalde don Fernando. «Miguel, soy Fernando. ¿Podemos hablar?» «Claro, don Fernando, ¿en qué puedo ayudarle?» «No se trata de cómo puedes ayudarme, sino de cómo podemos ayudarte nosotros. Lo que pasó hoy en el café, bueno, digamos que ha causado bastante revuelo en el pueblo». Miguel sintió que se le hundía el estómago. Probablemente todo el pueblo estaría hablando de su escándalo para el final del día. «Mira, Miguel», continuó el alcalde, «no voy a mentirte. La gente está dividida. Algunos piensan que te pasaste de la raya con don Eduardo, pero muchos otros han estado esperando años a que alguien le dijera esas verdades». «¿A qué se refiere?» «Eduardo Mendoza no es precisamente querido en la región. Sus métodos de negocio, la forma como trata a los arrendatarios. Has dicho lo que muchos han pensado durante años. Joaquín, el panadero, me comentó que se sintió como si finalmente alguien hubiera hablado por todos los trabajadores que han sido humillados por patrones arrogantes». Miguel no sabía qué responder. No había esperado apoyo. Había esperado juicio y críticas. «Pero eso no soluciona mi problema con el arriendo», dijo Miguel finalmente. «Tal vez sí», respondió don Fernando misteriosamente. «¿Sabes que Mercedes, la enfermera, es prima de Eduardo?» «No tenía idea». «Bueno, resulta que Mercedes ha estado presente en reuniones familiares donde Eduardo habla despectivamente no solo de sus arrendatarios, sino de todo el pueblo. Según Mercedes, Eduardo ha estado planeando vender todas las propiedades rurales a una corporación agrícola internacional para hacer un negocio grande y mudarse completamente a Madrid. Esta información golpeó a Miguel como un rayo. Si Eduardo vendía a una corporación, no solo él perdería su hogar, sino que docenas de familias en la región se verían afectadas. «¿Por qué me dice esto, don Fernando?» «Porque creo que lo que hiciste hoy puede haber acelerado los planes de Eduardo, pero también puede haber creado una oportunidad. Si podemos demostrar que los arrendatarios locales son más valiosos para la comunidad que una corporación externa». El alcalde no terminó la frase, pero Miguel entendió la implicación. Había una posible batalla legal y comunitaria por delante. Esa noche, Miguel no pudo dormir. Se levantó varias veces a caminar por la casa, observando cada rincón que había sido su hogar durante 3 décadas. Los muebles gastados pero llenos de recuerdos, las fotografías familiares en las paredes, la cocina donde Rosa había preparado miles de comidas.
En una de las fotografías, Carmen sonreía brillantemente. En su graduación universitaria, era la última vez que la habían visto en persona. 15 años habían pasado desde entonces, manteniendo contacto solo a través de llamadas telefónicas semanales y ocasionales videollamadas. «¿En qué te has convertido, mi niña?», murmuró Miguel, tocando suavemente el cristal de la fotografía. Carmen había mencionado en sus llamadas que trabajaba para una empresa de tecnología en Silicon Valley, pero Miguel nunca había entendido completamente qué hacía. Para él, su hija era la niña que solía ayudarle a alimentar las gallinas y que soñaba con viajar por el mundo. Rosa apareció en la sala, también incapaz de dormir. «Deberíamos llamarla», dijo suavemente. «No», respondió Miguel automáticamente, pero con menos convicción que antes. «Miguel, tal vez es hora de dejar el orgullo a un lado. Carmen es nuestra hija. Tiene derecho a saber por lo que estamos pasando». Miguel suspiró profundamente. «¿Y qué le vamos a decir? ¿Que su padre, después de 30 años de trabajo, no puede pagar 60 euros de arriendo? ¿Que probablemente perdamos la casa porque no pude controlar mi temperamento?» «Le diremos la verdad», respondió Rosa firmemente. «Le diremos que su padre es un hombre íntegro que finalmente defendió su dignidad y que estamos enfrentando dificultades, pero que seguimos adelante juntos». Esa respuesta tocó algo profundo en Miguel. Rosa tenía razón. Carmen merecía saber la verdad, no la versión editada y orgullosa que él siempre le presentaba en sus conversaciones telefónicas. «Mañana», prometió Miguel, «mañana la llamaremos y le contaremos todo». Lo que ninguno de los dos sabía era que al otro lado del océano, Carmen Herrera, ahora Carmen Herrera Williams, después de su matrimonio con David Williams, estaba sentada en la oficina ejecutiva de su empresa de software, Technovision Solutions, revisando los estados financieros de una compañía que valía más de $50 millones y de la cual ella era cofundadora y CEO. Secretos revelados el sábado por la mañana, Miguel y Rosa se sentaron frente al teléfono como si fuera un objeto extraño y amenazante. Habían ensayado la conversación varias veces, pero ahora que había llegado el momento, ninguno sabía cómo empezar. «Son las 3 de la tarde aquí, así que en California serán las 6 de la mañana», calculó Rosa. «Carmen siempre dice que se levanta temprano los fines de semana para hacer ejercicio». Miguel marcó el número con dedos temblorosos. El teléfono sonó 3 veces antes de que la voz familiar y cálida de Carmen respondiera. «Papá, qué sorpresa. Normalmente llamamos los domingos. ¿Está todo bien?». La preocupación inmediata en la voz de su hija hizo que Miguel se emocionara. «Hola, mi niña. Sí, bueno, en realidad, hay algunas cosas de las que necesitamos hablar contigo. Pon el altavoz, papá. Quiero escuchar a mamá también». Rosa se acercó al teléfono. «Hola, mi amor. Te echamos tanto de menos». «Y yo a ustedes, mamá. Pero noto algo raro en sus voces. ¿Qué está pasando?». Miguel respiró profundamente y comenzó a contar toda la historia. Las dificultades económicas que habían estado ocultando, el retraso en el pago del arriendo, la humillación pública con Eduardo y la amenaza de desalojo. Rosa añadía detalles cuando era necesario, y entre los dos pintaron un cuadro honesto de su situación. Del otro lado de la línea hubo un silencio prolongado. Cuando Carmen finalmente habló, su voz sonaba extraña, como si estuviera conteniendo algo. «Papá, mamá, ¿por qué no me dijeron nada antes? Llevan meses, tal vez años, pasando por dificultades, y nunca me lo contaron. No queríamos preocuparte». «Mi niña», respondió Miguel, «tú tienes tu vida allá, tu trabajo». «¿Mi trabajo?». Carmen casi gritó, luego se rió de una manera que confundió a sus padres. «Papá, mamá, hay algunas cosas sobre mi trabajo que nunca les he contado completamente». «¿A qué te refieres, hija?».
preguntó Rosa. Ustedes creen que trabajo para una empresa de tecnología, ¿verdad? Bueno, técnicamente es cierto, pero no les he dicho que soy la dueña de esa empresa. Miguel y Rosa se miraron confundidos. ¿Cómo? ¿Qué dueña?, preguntó Miguel. Papá, hace 12 años, mi compañero de universidad David y yo creamos una empresa de software. Desarrollamos una aplicación que ayuda a las empresas a gestionar sus recursos humanos. La empresa se llama Technovision Solutions. Carmen hizo una pausa como si estuviera reuniendo valor para continuar. Papá, mamá, nuestra empresa vale más de 50 millones de dólares. Yo soy multimillonaria. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel sintió como si el mundo se hubiera detenido. Rosa se sentó pesadamente en una silla, llevándose la mano al pecho. ¿Qué estás diciendo, Carmen?, tartamudeó Miguel. Estoy diciendo que he estado ganando millones de dólares durante años, viviendo en una mansión en Palo Alto, casada con David, quien también es exitoso en el mundo de la tecnología, y ustedes han estado sufriendo económicamente sin decirme nada. La voz de Carmen se quebró. Papá, cada vez que les ofrecía ayuda y tú la rechazabas, pensaba que era por orgullo normal. No sabía que realmente la necesitaban. Miguel se sintió mareado. Pero en nuestras llamadas nunca nunca dijiste que eras rica, porque tenía miedo, admitió Carmen. Miedo de que pensaran que había cambiado, que me había vuelto una persona diferente. Quería seguir siendo su niña, la hija del granjero, no la CEO millonaria. Rosa encontró su voz. Carmen, mi amor, ¿por qué nos ocultaste algo tan importante? Porque cuando me fui de España hace 15 años, era una chica del campo con grandes sueños pero sin experiencia del mundo. Cuando comencé a tener éxito, no sabía cómo contárselos sin que sonara como si estuviera presumiendo. Y después pasó tanto tiempo que no sabía cómo sacar el tema. Miguel se dejó caer en su silla. 30 años de lucha, de orgullo, de rechazar ayuda de su hija porque no quería ser una carga, y resulta que ella podría haber solucionado todos sus problemas sin siquiera notarlo en su presupuesto. Papá, continuó Carmen, ¿recuerdas lo que siempre me decías cuando era pequeña? Que el trabajo duro y la honestidad siempre traen recompensas. Bueno, esas recompensas llegaron, pero de maneras que nunca imaginé. No sé qué decir, mi niña, murmuró Miguel. Me siento como un tonto. No, exclamó Carmen firmemente. Papá, tú me enseñaste los valores que me llevaron al éxito. Tu ética de trabajo, tu integridad, tu determinación, todo eso está en el corazón de mi empresa. Cada decisión empresarial importante que tomo me pregunto, ¿qué haría papá? No eres un tonto, eres mi héroe. Rosa estaba llorando silenciosamente. Carmen, puedes perdonarnos por no confiar en ti. Mamá, no hay nada que perdonar. Pero ahora que conocen la verdad, las cosas van a cambiar. Voy a tomar el primer vuelo a Madrid. ¿Qué? Miguel se enderezó. Carmen, no necesitas... Papá, he estado planeando volver a casa por meses, pero seguía posponiendo el viaje porque tenía miedo de esta conversación. Ahora que ya salió todo a la luz, es hora de que vuelva a casa y conozca a don Eduardo, que se atreve a humillar a mi padre. La determinación en la voz de Carmen hizo que Miguel sintiera una mezcla de orgullo y aprensión. Su pequeña niña había crecido y se había convertido en una mujer poderosa, pero seguía siendo la misma niña feroz que había defendido a los niños más pequeños en el colegio. Carmen, no quiero que vengas solo por nuestros problemas, dijo Miguel. Papá, vengo porque los amo y porque 15 años es demasiado tiempo para estar lejos de casa. Los problemas con don Eduardo son solo una razón más. La llegada de la heredera el lunes por la tarde, Miguel y Rosa esperaban nerviosamente en el aeropuerto de Madrid-Barajas.
Habían llegado 2 horas antes de tiempo, incapaces de quedarse quietos en casa. Miguel llevaba su mejor camisa, una azul, que Rosa había planchado 3 veces esa mañana, y Rosa se había puesto el vestido que guardaba para ocasiones especiales. ¿Crees que la reconoceremos?, preguntó Rosa por 5ª vez. «Es nuestra hija, Rosa. Claro que la reconoceremos», respondió Miguel, aunque él mismo tenía sus dudas. 15 años era mucho tiempo, y las videollamadas ocasionales no eran lo mismo que ver a alguien en persona. Cuando Carmen finalmente apareció en la zona de llegadas, tanto Miguel como Rosa la reconocieron inmediatamente, pero también se dieron cuenta de cuánto había cambiado. La niña tímida que se había marchado se había convertido en una mujer segura y elegante. Llevaba un traje de negocios color crema perfectamente cortado, zapatos que probablemente costaban más que el arriendo mensual de Miguel, y una maleta de cuero que gritaba calidad y lujo. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de sus padres, toda esa sofisticación desapareció y volvió a ser la niña que había sido. «Papá, mamá». Carmen corrió hacia ellos, dejando caer su maleta para abrazarlos. Los 3 lloraron sin disimulo, abrazándose en medio del bullicio del aeropuerto. «Déjame mirarte», dijo Miguel, sosteniendo el rostro de su hija entre sus manos. «Estás tan elegante». Carmen se rió entre lágrimas. «Y ustedes están exactamente como los recordaba. Papá, tienes algunas canas más, pero sigues siendo el hombre más guapo de Castilla-La Mancha». Durante el viaje de vuelta a la granja, Carmen les contó más detalles sobre su vida. Su empresa había desarrollado software que ahora usaban algunas de las compañías más grandes del mundo. Su marido David era un ingeniero brillante que había vendido su propia startup antes de unirse a Technovision como CTO. «¿Y no tienen hijos?», preguntó Rosa con la curiosidad natural de una madre. «Aún no, mamá. Hemos estado tan enfocados en construir la empresa, pero David y yo hemos hablado de empezar una familia pronto». Carmen sonrió. «De hecho, parte de la razón por la que quería venir a casa era para que David conociera España y viera de dónde vengo». Cuando llegaron a la granja, Carmen se quedó en silencio durante un largo momento, observando la casa donde había crecido. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras caminaba lentamente hacia la entrada. «Se ve exactamente igual», murmuró. «Hasta el mismo olor a romero y tomillo». Esa noche, sentados alrededor de la mesa de la cocina, Carmen insistió en conocer todos los detalles sobre la situación con don Eduardo. Miguel le contó toda la historia, desde las dificultades económicas hasta la confrontación en el café. «Así que este hombre los ha estado tratando mal durante años», dijo Carmen, su voz tomando un tono que Miguel no reconocía. «Y el viernes pasado humilló públicamente a mi padre». «Carmen, no quiero que te involucres en problemas por nosotros», dijo Miguel. «Ya has hecho suficiente solo con venir». Carmen lo miró con una sonrisa que le recordó a Miguel, a la niña decidida que había sido. «Papá, ¿sabes qué es lo primero que hice cuando llegué a California?». «¿Qué?». «Investigué sobre inversiones inmobiliarias. Quería entender cómo funcionaba el mercado de propiedades para poder aconsejarlos si alguna vez querían comprar su propia tierra». Carmen pausó. «Lo que descubrí es que la información sobre propiedades es pública. Cualquiera puede investigar quién posee qué, cuánto vale, y si hay deudas o problemas legales». Miguel y Rosa la miraron sin entender hacia dónde iba la conversación. «Esta mañana, durante el vuelo, usé mi tablet para investigar las propiedades de Eduardo Mendoza en esta región». Carmen sacó su tablet y mostró una pantalla llena de información. Don Eduardo Mendoza posee 247 hectáreas en esta región, divididas en 12 propiedades diferentes.
El valor total estimado es de aproximadamente 3,2 millones de euros. Eso es mucho dinero, murmuró Rosa. Sí, pero aquí viene lo interesante, continuó Carmen. Don Eduardo debe 1,8 millones de euros en hipotecas sobre estas propiedades. Además, tiene deudas por impuestos atrasados de más de 300.000 euros. Miguel se enderezó. ¿Qué significa eso? Significa que don Eduardo no es tan rico como pretende ser. Está altamente endeudado y, según los registros públicos, ha estado retrasando pagos de impuestos durante 2 años. Carmen continuó navegando por la información. Además, encontré algo más interesante. Hay una empresa llamada Agrotech Internacional que ha estado comprando propiedades rurales en toda Castilla-La Mancha. Según mis contactos en el mundo de los negocios, Agrotech es conocida por comprar tierras baratas de propietarios endeudados y luego desalojar a los arrendatarios locales para implementar agricultura industrializada. El alcalde mencionó algo sobre una corporación agrícola, recordó Miguel. Exactamente. Mi teoría es que Eduardo está desesperado por vender sus propiedades a Agrotech para saldar sus deudas, pero necesita deshacerse de los arrendatarios, primero porque los contratos de arrendamiento a largo plazo reducen el valor de las propiedades para los compradores corporativos. Rosa se llevó la mano a la boca. ¿Entonces todo esto es una estrategia para echarnos? Probablemente, confirmó Carmen, y no solo a ustedes. Seguramente está presionando a todos sus arrendatarios. Miguel sintió una mezcla de alivio y indignación. Alivio al saber que no era personal e indignación al darse cuenta de que había sido manipulado. ¿Qué podemos hacer?, preguntó. Carmen cerró la tablet y miró a sus padres con determinación. Mañana por la mañana voy a visitar a don Eduardo Mendoza, pero no voy a ir como Carmen Herrera, la hija del granjero. Voy a ir como Carmen Herrera Williams, CEO de Technovision Solutions. Carmen, no sé si eso es una buena idea, dijo Miguel preocupado. Papá, durante 15 años he estado negociando con ejecutivos, inversionistas y empresarios. He aprendido a hablar su idioma. Carmen tomó las manos de su padre. Nadie humilla a mi familia sin consecuencias. Esa noche, Carmen se quedó despierta, hasta tarde, no por el jet lag, sino haciendo llamadas telefónicas a Estados Unidos. Habló con abogados, consultores inmobiliarios y contactos en el mundo de los negocios. Cuando finalmente se fue a dormir, ya tenía un plan. A la mañana siguiente, Carmen se despertó temprano y se vistió cuidadosamente. Eligió un traje negro de diseñador, zapatos de tacón que añadían varios centímetros a su estatura y joyas discretas pero claramente caras. Su tablet estaba cargada con información, documentos legales y números de contacto de algunas de las personas más poderosas del mundo empresarial. ¿Estás segura de esto, mi niña?, preguntó Miguel, mientras Carmen se preparaba para salir. Completamente segura, papá. Es hora de que don Eduardo conozca a alguien que juega en su misma liga. Carmen condujo el coche alquilado hacia la oficina de Eduardo en el pueblo. Era un BMW X5 negro, último modelo que había alquilado específicamente para causar una impresión. Cuando se estacionó frente al edificio donde Eduardo tenía su oficina, varias personas se quedaron mirando el coche lujoso. La oficina de Eduardo estaba en el segundo piso de un edificio viejo, pero bien mantenido. Carmen subió las escaleras con confianza, sus tacones resonando firmemente contra el mármol. La secretaria, una mujer de mediana edad, la miró con curiosidad. «Buenos días. ¿Tiene cita con don Eduardo?» «No. Pero dígale que Carmen Herrera Williams está aquí para hablar sobre las propiedades que arrienda a Miguel Herrera». La secretaria frunció el ceño. «¿Herrera? ¿Es usted familiar del arrendatario?» «Soy su hija»,
respondió Carmen con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Y también, soy CEO de Technovision Solutions. Don Eduardo querrá hablar conmigo. El enfrentamiento final. Eduardo Mendoza estaba revisando documentos en su escritorio cuando su secretaria llamó a la puerta. Don Eduardo, hay una señora que dice ser la hija de Miguel Herrera. Dice que es CEO de alguna empresa y que quiere hablar con usted sobre las propiedades. Eduardo levantó la vista con una sonrisa burlona. ¿La hija del granjero? ¿Qué querrá ahora? Supongo que Herrera envió a su hija a rogarme que no los desaloje. No lo creo, señor. Esta mujer, bueno, no parece que venga a rogar. Llegó en un BMW muy caro y habla como una ejecutiva. Eduardo frunció el ceño. Hazla pasar. Será interesante ver qué historia inventada trae. Cuando Carmen entró en la oficina, Eduardo inmediatamente se dio cuenta de que algo no cuadraba con su expectativa. Esta no era la hija campesina que había imaginado. Carmen irradiaba confianza y autoridad, y su presencia llenaba la habitación de una manera que Eduardo reconocía de sus propias reuniones con ejecutivos de alto nivel. Don Eduardo, dijo Carmen con voz firme, acercándose a su escritorio sin esperar invitación para sentarse. Soy Carmen Herrera Williams. Necesitamos hablar. Eduardo trató de mantener su actitud condescendiente. Señorita Herrera, supongo que viene a pedirme que reconsidere la situación de su padre, aunque debo admitir que esperaba algo más rural. Carmen se sentó y cruzó las piernas, colocando su tablet sobre el escritorio. En realidad, vengo a hablar de negocios serios. ¿Negocios? Eduardo se rió. ¿Qué clase de negocios puede hacer la hija de un granjero? El tipo de negocios que mueve $50 millones al año, respondió Carmen, sin inmutarse. Soy CEO y cofundadora de Technovision Solutions, una empresa de software con sede en Silicon Valley, pero eso no es lo importante ahora. Carmen abrió su tablet y giró la pantalla hacia Eduardo. Lo importante es que he estado investigando su situación financiera, don Eduardo, y debo decir que no es tan sólida como usted pretende. Eduardo se inclinó hacia adelante, su expresión cambiando de burlona a cautelosa. ¿Qué está insinuando? No insinúo nada. Afirmo hechos. Carmen tocó la pantalla, mostrando documentos oficiales. Usted debe 1.8 millones de euros en hipotecas sobre sus propiedades rurales. Además, tiene 347.000 euros en impuestos atrasados. El mes pasado recibió una notificación de embargo preventivo de Hacienda. La cara de Eduardo perdió todo su color. ¿Cómo sabe eso? Porque en el mundo de los negocios, señor Mendoza, la información es poder, y cuando alguien humilla a mi familia, yo uso toda la información a mi disposición. Carmen continuó pasando documentos en la pantalla. También sé que Agrotech Internacional le ha hecho una oferta por sus propiedades, pero condicionada a que estén libres de arrendatarios. Por eso ha estado presionando a mi padre y probablemente a otros arrendatarios para que se vayan. Eduardo se puso de pie bruscamente. Esto es invasión de privacidad. No tiene derecho a investigar mis asuntos financieros. Toda esta información es pública, don Eduardo. Cualquier persona con los recursos y conocimientos adecuados puede acceder a ella. Carmen se puso de pie también, su estatura en tacones, haciendo que estuviera casi a la misma altura que Eduardo. Pero hablemos de lo que realmente importa, su trato hacia mi padre. Su padre es un arrendatario que no paga a tiempo. Mi padre, interrumpió Carmen con voz helada, es un hombre que ha convertido sus tierras improductivas en propiedades valiosas durante 30 años. Un hombre que ha trabajado sol a sol para hacer que sus inversiones sean rentables. Un hombre que usted humilló públicamente por 60 euros mientras debe más de 2 millones. Eduardo trató de recuperar el control. Señorita Herrera, independientemente de su situación financiera, las reglas del arrendamiento son claras.
Hablemos de reglas, lo interrumpió Carmen nuevamente. Sabía que según la ley española de arrendamientos rústicos, un arrendatario que ha mejorado sustancialmente una propiedad durante más de 20 años tiene derecho a compensación si es desalojado sin causa justa. Eduardo se quedó callado. Mi padre ha invertido más de 200.000 euros en mejoras en sus tierras durante los últimos 30 años. Sistemas de riego, mejoramiento del suelo, construcción de almacenes, todo documentado y todo sin aumentar el precio del arriendo. Carmen se acercó al escritorio y apoyó las manos sobre él, inclinándose hacia Eduardo. Pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante es que he estado en contacto con mis abogados en Madrid esta mañana. Resulta que forzar desalojos para vender a corporaciones internacionales cuando el propietario está en crisis financiera puede constituir abuso de posición dominante. ¿Qué quiere de mí?, preguntó Eduardo, su voz ahora notablemente menos arrogante. Quiero que trate a mi padre con el respeto que merece. Quiero que reconozca que sin arrendatarios como él, sus propiedades no valdrían nada. Y quiero que entienda que su pequeño plan de vender a Agrotech puede complicarse significativamente si sus arrendatarios deciden unirse y presentar una demanda colectiva. Eduardo se sentó pesadamente en su silla. ¿Está amenazándome? No, don Eduardo. Le estoy explicando la realidad de la situación. Usted humilló a mi padre pensando que era solo un granjero sin recursos ni contactos. Pero resulta que mi padre es el padre de alguien que sí tiene recursos y contactos. Carmen se irguió y alisó su chaqueta. Tengo contactos en firmas de abogados internacionales, en empresas de consultoría y en medios de comunicación. Sí. Quiero convertir su situación financiera en noticia pública, puedo hacerlo. Si quiero complicar su venta a Agrotech, puedo hacerlo. Si quiero asegurarme de que nunca más pueda humillar a trabajadores honestos, definitivamente puedo hacerlo. Eduardo levantó las manos en señal de rendición. ¿Qué quiere que haga? Primero, quiero que vaya personalmente a la granja de mi padre y se disculpe. No una disculpa superficial, sino un reconocimiento genuino de que lo trató mal y que valora su trabajo. Eduardo asintió reluctantemente. Segundo, quiero que establezca un nuevo contrato de arrendamiento a largo plazo con términos justos. Nada de aumentos abusivos, nada de presiones para vender. ¿Y si no acepto? Carmen sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Entonces, don Eduardo descubrirá exactamente cuánto poder tiene una CEO millonaria cuando decide proteger a su familia. Redención y nuevos comienzos 2. Horas después de que Carmen saliera de la oficina de Eduardo, Miguel estaba reparando una cerca cuando vio acercarse el Mercedes negro por el camino polvoriento. Su primer instinto fue de preocupación. ¿Habría empeorado Carmen la situación? Pero cuando Eduardo bajó del coche, algo era diferente. El hombre arrogante y condescendiente había sido reemplazado por alguien que parecía genuinamente incómodo y humilde. Llevaba la misma ropa cara, pero su postura era diferente. «Miguel», dijo Eduardo, acercándose con las manos visiblemente vacías, sin documentos ni papeles oficiales. «¿Podemos hablar?» Miguel dejó las herramientas y se acercó cautelosamente. «Don Eduardo, ¿qué puedo hacer por usted?» Eduardo miró hacia la casa donde Rosa y Carmen observaban desde la ventana de la cocina. «Primero quiero pedirle disculpas por todo». Miguel parpadeó, seguro de haber escuchado mal. «¿Perdón? He venido a disculparme», repitió Eduardo, su voz más fuerte ahora. «Por la forma como lo he tratado durante años, por humillarlo públicamente, el viernes pasado y por no reconocer el valor de su trabajo». Miguel se quedó sin palabras. En 30 años, Eduardo nunca había mostrado ni un ápice de humildad. «Su hija vino a verme esta mañana», continuó Eduardo.
Me abrió los ojos sobre muchas cosas, sobre mi comportamiento, sobre la realidad de mi situación y sobre lo que realmente aporta usted a estas tierras. Carmen salió de la casa y se acercó a los dos hombres. ¿Cómo va la conversación? Eduardo se dirigió a ella con respeto evidente. Señora Herrera Williams, estaba disculpándome con su padre, como acordamos. Bien, dijo Carmen simplemente. Continúe. Eduardo se aclaró la garganta y se dirigió nuevamente a Miguel. Miguel, durante 30 años usted ha trabajado estas tierras con dedicación y honestidad. Ha convertido pastizales secos en cultivos prósperos. Ha invertido su propio dinero en mejoras que beneficiaron mis propiedades. Y yo lo he tratado como si fuera una molestia, en lugar de valorarlo como el socio que realmente es. Miguel miró a Carmen, que asintió con aprobación. Acepto sus disculpas, don Eduardo, dijo Miguel finalmente. Pero necesito saber, ¿qué va a cambiar? Todo, respondió Eduardo inmediatamente. He preparado un nuevo contrato de arrendamiento. 25 años, con opción de renovación. Términos justos, aumentos anuales limitados al índice de inflación y reconocimiento formal de todas las mejoras que ha hecho. Carmen sonrió. Muéstrale los números, don Eduardo. Eduardo sacó un documento de su maletín. El arriendo se mantiene en el precio actual durante los primeros 5 años. Después, aumentos del 2% anual máximo. Además, he incluido una cláusula que le da derecho de primera compra si alguna vez decido vender. Miguel tomó el documento con manos temblorosas. ¿Derecho de primera compra? Si decido vender estas tierras, usted tiene 30 días para igualar cualquier oferta externa, explicó Eduardo. Y señor Herrera, con una hija como la suya, sospecho que conseguir financiación no será un problema. Carmen puso su brazo alrededor de los hombros de su padre. Papá, ¿te gustaría ser propietario de estas tierras? Miguel la miró con los ojos llenos de lágrimas. Carmen, mi niña, no puedo pedirte que... No me estás pidiendo nada, lo interrumpió Carmen. Te estoy ofreciendo una inversión. Estas tierras, bajo tu manejo, son altamente productivas. Desde una perspectiva puramente comercial, sería una excelente inversión para diversificar mi portafolio. Rosa se acercó al grupo, habiendo escuchado la conversación desde la puerta. ¿Estás hablando en serio, Carmen? Completamente en serio, mamá. Pero hay una condición. Miguel y Rosa la miraron con preocupación. Quiero que David y yo podamos venir a pasar tiempo aquí regularmente. Quiero que nuestros futuros hijos conozcan a sus abuelos, conozcan el campo, aprendan de dónde vienen. Rosa comenzó a llorar de alegría. Vas a tener hijos. Estamos intentando, admitió Carmen sonriendo. Y quiero que crezcan, conociendo los valores que ustedes me enseñaron. Eduardo observaba la reunión familiar con una expresión extraña. Finalmente se aclaró la garganta. Hay algo más que necesito decir. Todos se voltearon hacia él. Señor Herrera, su hija me hizo dar cuenta de algo importante hoy. Ella me dijo que el dinero no compra respeto y que definitivamente no compra clase. Eran exactamente las mismas palabras que usted usó el viernes pasado. Eduardo pausó, como si le costara trabajo continuar. Yo crecí con dinero, heredé propiedades, nunca tuve que trabajar realmente por nada, pero usted construyó algo de la nada. Usted tiene algo que yo nunca he tenido, la satisfacción de saber que todo lo que tiene se lo ha ganado con su propio esfuerzo. Miguel extendió su mano hacia Eduardo. Don Eduardo, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Eduardo estrechó la mano de Miguel firmemente. Gracias, Miguel. Y señora Herrera Williams, gracias por enseñarme algo que debería haber aprendido hace años. Después de que Eduardo se fuera, la familia se sentó en el porche de la casa, observando los campos dorados que se extendían hasta el horizonte.
No puedo creer que todo esto haya pasado, dijo Miguel, aún procesando los eventos del día. Papá, dijo Carmen tomando su mano, hay algo que quiero que entiendas. Todo lo que he logrado, todo el éxito que he tenido, comenzó aquí, en estos campos, contigo y mamá, aprendiendo que el trabajo duro, la honestidad y la dignidad son más valiosos que cualquier cantidad de dinero. Rosa se secó las lágrimas. ¿Cuándo conoceremos a David? Viene la próxima semana, respondió Carmen. Quiere conocer a sus suegros y ver el lugar donde crecí. Y papá, él está muy emocionado por aprender sobre agricultura. Dice que quiere entender el negocio en el que va a invertir. Miguel se rió. Un ingeniero de Silicon Valley que quiere aprender de agricultura. Eso sí que es algo nuevo. Lo más hermoso de todo esto, dijo Rosa, es que la familia está junta. Otra vez, Carmen miró hacia los campos donde había jugado de niña, donde había aprendido las lecciones que la habían llevado al éxito. Papá, ¿sabes qué es lo más irónico de toda esta historia? Que, mi niña, don Eduardo pensó que estaba humillando a un simple granjero. No se dio cuenta de que estaba humillando al padre de alguien que había aprendido de él a nunca rendirse, a defender lo que es justo y a mantener la dignidad sin importar quién trate de quitártela. Miguel sonrió, sintiendo por primera vez en años que el futuro estaba lleno de posibilidades. ¿Sabes qué, Carmen? Creo que es hora de expandir los cultivos. Si vamos a ser propietarios, vamos a hacer de esta la granja más próspera de toda Castilla-La Mancha. Eso suena como un plan, papá. Pero recuerda, sin importar cuán grande crezca este lugar, siempre será el hogar donde una niña del campo aprendió que los sueños más grandes comienzan con los valores más sólidos. El sol comenzó a ponerse sobre los campos de trigo, pintando el cielo de naranja y rosa. La familia Herrera se quedó sentada en el porche, planeando el futuro y celebrando el presente, sabiendo que a veces las confrontaciones más difíciles llevan a los nuevos comienzos más hermosos.